Hola colegas, espero que se encuentren muy bien transitando este aislamiento que se nos va extendiendo cada vez más. Bueno, les estoy grabando este video para comentarles que hoy empezamos a trabajar con la unidad número 2 y además para hacer con ustedes un balance de lo que pasó durante nuestro primer mes de cursada cuando transitamos la unidad 1. En principio, quiero comentarles que los trabajos que estuvieron haciendo, tanto para la clase 1 como para la clase 2, han estado muy bien y nos han permitido generar un reservorio de materiales que nos va a ser muy útil para el trabajo que tenemos por delante. Ha habido una altísima participación en todas las actividades, así que en este sentido les agradezco mucho. Sé que hemos tenido algunos se han encontrado con más facilidades y otras personas se han encontrado más obstáculos a la hora de pensar en trabajar con alguien. Muchas de ustedes no se conocían y sin embargo hemos logrado conformar parejas primero y grupos después, y esto es muy importante. Si hay alguien, por supuesto, que todavía esté sin haber podido agruparse, no dude en comunicarse conmigo a través del chat o del mail para que busquemos la manera de hacerlo. Bueno, les cuento que en el documento que tenemos compartido de la actividad de la primera clase, lo que pudimos hacer cuando miramos el conjunto de documentos, de intervenciones, perdón, es generar un rastreo de cuáles son los temas vinculados o abordados desde una perspectiva comparada que aparecen en los medios de comunicación. Además, en la segunda actividad, en el formulario, nuestra propuesta era, o la propuesta de la clase era que pudiesen identificar usos y abusos, ¿no? Pensando en principio que son dos categorías, son dos taxonomías que no van a reflejar de modo calcado la realidad, pero que nos permiten construir algunas herramientas conceptuales para analizarla mejor. Lo que ocurrió aquí también fue muy interesante, hubo muchos artículos, hubo un artículo en particular que se repitió en su análisis de usos y abusos varias veces, es el de Argentina y Finlandia, aquí y ahora, y es interesante ver lo que pasó allí, porque tomando lo que nos planteaba el texto de Noa y en algunos casos también algo de los audios de García Garrido, lo clasificaron como usos y como abusos en los diferentes casos en los que lo eligieron. ¿Qué nos permite ver esto? Primero, la complejidad que tienen las clasificaciones y segundo, que las argumentaciones que construimos pueden ir en un sentido y en otro, y cuando esto pasa quizás necesitamos un poco más de contexto para poder producir esos análisis. En ninguno de los casos podemos decir que está absolutamente mal la clasificación porque los argumentos que ustedes elaboran en un caso y en otro son válidos. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Y esto lo podemos hacer a la luz de la propuesta de la clase 2, los actores y los propósitos de la educación comparada, ¿sí? Sumando esta otra categoría para pensar, los artículos periodísticos, por ejemplo, es un poco más sencillo identificar si hay una primacía de los usos o de los abusos. La particularidad de este artículo es que, siendo un artículo de opinión política, da recomendaciones, buenas recomendaciones sobre cómo hacer comparaciones en educación. Sí, esas recomendaciones que da van en línea con lo que nos plantean los textos, aunque el marco en el que aparecen es de un artículo de opinión, en el que se toma una posición política y en el que se hacen incluso recomendaciones a distintas figuras políticas. Por eso también la complejidad del artículo. Así que ha sido muy interesante leer esas intervenciones. Bueno, con todo este trabajo de la primera clase, lo que hicimos fue tener un mapeo de cuáles son los temas de lo que vamos a llamar la agenda mediática, ¿sí? Para la comparación en educación. Y enfocándonos particularmente en la producción académica y con el relevamiento que viene fluyendo de forma muy interesante en el segundo documento compartido, lo que vamos viendo es cuáles son los temas que desde su fundación han interesado a la investigación académica sobre educación comparada en la región. Es decir, pudimos hacer un rastreo de una agenda mediática y pudimos generar un rastreo de la agenda académica. Y todo esto nos sirve porque, como en algún momento les comenté, esta materia se dirige a que podamos hacer nosotros producciones sobre la educación, las políticas educativas desde la perspectiva comparada. Entonces,
hemos recorrido una agenda, hemos recorrido la otra, tenemos por delante la construcción de nuestra propia agenda, de la agenda de la Comisión 6, para hacer indagaciones desde la perspectiva de la educación comparada. Indagaciones en temas de política educativa. A partir de este trabajo que hicimos entre las clases 1 y 2, yo reorganicé la propuesta de la materia y elaboré para compartir con ustedes un cronograma tentativo, que es tentativo porque se seguirá ajustando a esta modalidad de cursada virtual o de presencialidad mediada por las tecnologías digitales. Aquí lo comparto y lo van a encontrar también en el aula de la comisión, por supuesto. Ahí tiene algunas explicaciones vinculadas con los que les comenté recién y van a encontrar que tenemos columnas para el número de clase, la fecha que abarca esa clase, los temas que se trabajaron o se trabajarán, lo mismo con las actividades, y se suma otra columna en la que lo que les ubico, lo que les pongo, son los pasos que vamos haciendo en dirección a la producción final. Esa producción final no es algo que ustedes vayan a elaborar por fuera de la cursada. Al contrario, la propia elaboración de esa producción final es parte de la cursada. Así que desde la clase 1 empezamos a dar pasos en esa dirección, y lo que van a encontrar en el cronograma es precisamente indicados cuáles son esos pasos. Por otro lado, para la clase 3, que es esta que estamos empezando a compartir en este momento, les indico que una de las actividades tiene la característica de que va a ser una actividad evaluada de forma sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Después de un mes de cursada y en diálogo, por supuesto, con el Instituto de Educación y con toda la licenciatura, estamos empezando a acordar los tiempos y las modalidades de evaluación. Esta actividad que les propongo en la clase 3 va a contar como una de las actividades que van dirigidas a la regularización de la materia. Por eso se evaluará de forma sumativa, es decir, va a tener una calificación, ¿sí?, que ustedes van a recibir después de que yo haga la corrección y la devolución pertinente. Como en la cursada presencial, todas las actividades tienen instancias de recuperación y eso lo evaluaremos una vez que estén cerrados los trabajos, si es que es necesario hacerlo. Si seguimos avanzando en el cronograma, verán que después de la clase 5, ¿sí?, la clase 5, la 6 y la 7 están ya dirigidas específicamente al trabajo, a la producción, del trabajo final. Esto lo van a tener para explorarlo con tranquilidad. Lo que sí les pido, porque entiendo que todo esto junto puede generar abrumación en algunos, en algunas, que recuerden que todo este camino va a estar mediado por nuestras clases y por distintas formas de encuentro, muchos asincrónicos como hasta ahora, pero para iniciar y para darle forma a esos trabajos de investigación grupales, vamos a procurar con cada grupo acordar formas de encuentro sincrónico, ya sea a través de chats, ya sea a través de videoconferencias. Esto lo vamos a acordar con cada uno de los grupos. Por eso no quiero generar ansiedades en este sentido, para que yo pueda acompañar esos procesos y podamos hacernos consultas y darnos devoluciones también en tiempo real, ¿sí? Es importante que generemos esos espacios sincrónicos y vamos a evaluar con cada grupo la posibilidad de hacerlo, los momentos más adecuados para hacerlo. En este sentido vamos a tener flexibilidad mucha por lo que venimos conversando, o por lo que apareció manifestado en el foro de presentaciones en cuanto a las condiciones en las que estamos realizando las tareas de enseñar y aprender. No necesito explicarlo porque ustedes lo están viviendo todos los días. Bueno, y ahora sí, pasemos a la unidad 2. ¿Sí? En la unidad 2 vamos a empezar a trabajar sobre los organismos internacionales en el marco del neoliberalismo y cómo han impactado sus políticas, sus programas, sus propuestas en América Latina, en las políticas educativas de América Latina. Como también nos planteamos en la primera unidad, en el marco de la globalización, es imposible pensar desde una perspectiva comparada sin considerar
el rol que empiezan a cumplir o que vienen cumpliendo desde de los últimos 50 años a esta parte, los organismos internacionales. Entre esos organismos internacionales tenemos algunos que son exclusivamente económicos y otros que no. Parte del trabajo que haremos en esta clase con esta unidad tiene que ver con poder diferenciarlos en términos de sus propósitos y sus acciones, programas o propuestas. Lo que se suma como novedad al tipo de trabajo que venimos haciendo es que vamos a empezar a trabajar con análisis de documentos. Hasta ahora hemos trabajado con relevamiento y análisis de notas periodísticas, de artículos especializados de educación comparada. Ahora vamos a sumar el trabajo sobre el análisis de documentos emitidos por estos organismos, ¿sí? Ese análisis lo vamos a hacer a partir de las lecturas propuestas por la clase y de algunos materiales bibliográficos en particular. El trabajo por ahora va a seguir siendo grupal y será grupal de aquí hasta que finalicemos la cursada. Si hay alguien que tiene alguna dificultad en relación a la agrupación, que es absolutamente comprensible en estos términos, le pido que se comunique conmigo para que veamos cuáles son las mejores maneras de resolverlo. Hay algunas parejas de trabajo que ya se han comunicado conmigo para plantear alguna cuestión al respecto, así que en este sentido hay flexibilidad, siempre en dirección hacia poder conformar grupos de trabajo, porque la carga de la propuesta no está pensada para ser realizada de forma individual. Bien. Teniendo en cuenta estas cuestiones, el alto grado de incidencia que tienen los organismos internacionales en las políticas educativas, por ejemplo, el Banco Mundial, uno de estos organismos internacionales, es el mayor financiador de los programas educativos para América Latina y el Caribe, y es el lugar de financiador. Le permite o le ha habilitado en distintos momentos históricos unos altos grados de influencia sobre las políticas educativas de cada uno de los estados. Y aquí llegamos a otro punto que vamos a empezar a revisar a partir de esta unidad, que es precisamente el rol del Estado. Los organismos internacionales actúan al interior de los países en acuerdo, desacuerdo o tensión con cada uno de los estados nacionales. Y en los últimos 50 años, al menos en los últimos 50 años, podemos observar en la región un movimiento pendular que va desde estados que se asumen neoliberales, que asumen un rol neoliberal, con el impacto general de que la educación pasa a ser concebida como un servicio, pasa a ser concebida desde una mirada mercantil, es un servicio, es un privilegio. Y del otro lado de ese péndulo nos encontramos con estados que en distintos momentos históricos se han asumido a sí mismos como garantes de derechos sociales, con lo cual la educación no solo es concebida como un derecho, sino que los programas y las políticas educativas van en dirección a la garantización de ese derecho. Esta tensión ha caracterizado las posiciones que han asumido los estados en la región, como decíamos recién, al menos en los últimos 50 años. Y es algo que tenemos que considerar a la hora de pensar las políticas educativas regionales en el marco de la globalización y con el impacto de los organismos internacionales. Van a encontrar en la clase, como planteamos desde la clase 2, una propuesta de recorrido que les plantea cómo iniciar, qué hacer primero, qué hacer después. En esta clase tenemos también como novedad que hay una actividad individual que no es obligatoria, pero que tiene que ver con ir construyendo nuestra propia agenda. Algunos o algunas de ustedes han llegado a la clase con alguna idea para investigar de forma comparada alguna política educativa o porque tenían deseos de conocer qué pasaba con algún área de educación en algunos de los países hermanos. Bueno, este es el momento para que quienes traían ya ideas en cuanto a la posibilidad de estudiar comparativamente las pongan en la agenda que vamos a compartir y quienes las han generado en estos días también puedan compartirlas. Bueno, seguimos en contacto y por favor cualquier cosa no duden en escribirme. Gracias por su participación como siempre y deseo que tengan unas buenas semanas.